Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos Judas, el traidor. También conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó. ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús el Nazareno. Él les dijo. Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús le dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús repitió. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro. Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos, es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera, en la puerta. El otro discípulo, que era el conocido del sumo sacerdote, salió. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió. No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos. El sumo sacerdote interrogó a Jesús cerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió. He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole. ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió. Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo. No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió. ¿Acaso no te vi con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar de la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó. ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron. Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo. Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió.
¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó. ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no lo hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua. Alrededor del mediodía, Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban. Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos,
Vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, Jesús dijo: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Ponemos de rodillas. Ponemos de pie. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hicieran quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedara en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pasaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los comentaristas de la Escritura dicen que Jesús tuvo dos cátedras, dos lugares donde enseñó de un modo eminente: el pesebre y la cruz. Son como los dos grandes lugares donde Jesús deja su legado, el pesebre y la cruz. Y ahí mismo, en la cruz, muriendo en la cruz, dice la tradición y según también el Evangelio, son 7 las palabras o frases que dice Jesús cuando está colgado de la cruz. 7 muy hermosas y que tienen un profundo significado, que significan algo de esa cátedra de Jesús. Quiero destacar 2 de ellas que me parece que nos pueden ayudar mucho en este viernes de la Pasión. La primera, que es uno podría ver el aspecto humano de Jesús, es cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Generalmente nosotros hacemos foco o miramos o nos conmovemos por el dolor físico de Jesús. Si hemos tenido la oportunidad de ver alguna de las películas que al respecto uno toma conciencia de la crueldad que hubo en ese dolor físico del Señor, la flagelación, la coronación de espinas, el camino a la cruz, inclusive la misma crucifixión, ¿no? Lo tremendo de eso, el dolor físico de Jesús. Pero estas palabras nos abren como un nuevo panorama a un aspecto que a veces nosotros no pensamos o no meditamos, y que es el dolor espiritual, llamémosle psicológico, sensible, interior de Jesús. Estas palabras son casi tan fuertes como verlo a Jesús siendo flagelado, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El hecho de sentir ese abandono de parte de Dios, del Padre, Él es Dios, por supuesto, pero siente ese abandono que significa sentirse solo, estar solo llevando una tarea que es verdad, Él la ha aceptado, pero siente el peso, experimenta interiormente el peso de la redención, de los pecados de los hombres, de nuestros pecados. Siente el peso de que ha sido abandonado no solo por el Padre, sino por sus discípulos, por sus apóstoles. Siente el peso de que su madre está sufriendo también esta situación. Un peso interior que solamente cuando nosotros lo experimentamos podemos entender lo que sufrió Jesús. Piensen ustedes esos momentos difíciles de nuestra vida donde uno siente esa carga, ese peso, ese abandono, situaciones como puede ser la muerte de un familiar, el padre, la madre, un ser muy querido, donde uno experimenta interiormente eso tan fuerte, ¿no? Y uno podría decir las mismas palabras de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La pasión de Cristo no solo fue lo físico, también hubo una profunda pasión interior y espiritual, y quizás mucho más dolorosa, ¿no? Mucho más dolorosa que lo físico. Cuando uno experimenta en sí mismo la soledad, la traición, el engaño, el odio de parte de los demás. Ustedes imagínense que Jesús estaba en la cruz y muchos se burlaban: bájate de la cruz si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Se burlaban, lo escupían, lo abofeteaban con sus palabras. Ese peso es el que le hace expresar a Jesús estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el peso entonces, es el abandono, es ese dolor interior, físico, psicológico de Jesús, que fue tan o más pesado que el de la cruz. Y también dice Jesús desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Instintivamente uno piensa: ¿de quién está hablando Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De los fariseos que lo han traicionado y lo han mandado a crucificar, de los soldados que lo están crucificando, pero Jesús también está pensando en nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. También somos nosotros los que de alguna manera estamos haciendo esa obra de la crucifixión de Cristo. Cada vez que nos alejamos de Él, cada vez que lo ponemos a Dios en segundo lugar, cada vez que nos olvidamos de Dios, de sus beneficios, de su amor, de su misericordia para con nosotros, cada vez que no nos importa su amor o no nos importa el prójimo, de nuevo, de alguna manera, estamos volviendo a hacer su obra. ¿Y Jesús qué dice? Padre, perdónalos.
Jesús no nos reprocha, Jesús nos perdona. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no solo nos perdona, sino que además nos excusa. Gracias a Dios que somos inconscientes. Cada vez que nos alejamos de Dios, abandonamos a Dios, nos olvidamos de Dios, porque realmente no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que nos estamos perdiendo la oportunidad de ser felices. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cada vez que nosotros, seres humanos, nos alejamos de Dios, no nos estamos dando cuenta el mal que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Y por eso Jesús dice, perdónalos. No saben lo que hacen, no se dan cuenta, no entienden lo que están haciendo. No lo entendían los soldados, no lo entendían los fariseos, no lo entendimos nosotros, no lo entendemos nosotros. Cada vez que volvemos a poner a Dios en segundo lugar en nuestra vida. Los invito entonces a que estas palabras del Señor resuenen en nuestro corazón, para que podamos también experimentar esa pasión interior de Jesús, y que cuando eso pase por nuestras vidas, no tengamos miedo de decirle también a Dios que experimentamos esa tristeza, ese dolor, ese sufrimiento interior. Si Jesús lo experimentó, también será parte de nuestra vida. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Experimentar el abandono de Dios significa ser humano, porque todos los humanos siempre tenemos esta experiencia de sentirnos solos. Que el Señor entonces nos ayude también en este Viernes Santo a entender que Él no nos reprocha nada, que Él nos perdona y que Él entiende y sabe que muchas veces cuando nosotros le fallamos, lo traicionamos, nos olvidamos de Él, nos alejamos de Él, no sabemos lo que hacemos y por eso el Señor nos perdona. Que estos pensamientos nos ayuden a vivir bien este hermoso día de pasión del Señor. Ave María Purísima,